Existe una idea que ha sobrevivido 2000 años, no por ser verdad, sino por ser conveniente. La idea de que Dios es un arquitecto, alguien con una gran barba, externo y lejano, que diseñó el universo como quien construye una casa y luego se sentó en una nube a juzgar a sus inquilinos. Pero si nos atrevemos a limpiar el polvo de los siglos y miramos al Jesús histórico, no al ídolo religioso, sino al filósofo de la conciencia, descubrimos que esa idea del Dios arquitecto era precisamente lo que él vino a destruir. Hoy vamos a explorar una teoría peligrosa, la teoría de que Jesús no hablaba de una divinidad que está allá arriba, sino de una realidad física y espiritual que nos conecta aquí abajo. Vamos a descubrir cómo, al unir la etimología con la metafísica, el mensaje de Jesús se convierte en una filosofía de la unidad radical. Para entender esto, primero tenemos que matar al rey. En la antigüedad, la relación con lo divino era vertical. Dios arriba, tú abajo. Dios manda, tú obedeces. Pero Jesús introduce una palabra en arameo que rompe esa verticalidad. Abba. Ya hemos escuchado que esto se traduce como papá, pero vamos más profundo, usando la lógica de la unidad. Si Jesús llama a la fuerza creadora del cosmos papá, no está hablando de jerarquía familiar, está hablando de sustancia. Un hijo está hecho de la misma materia que su padre, comparte su ADN, su sangre, su esencia. Al usar esta palabra, Jesús estaba sugiriendo algo que para la época era una blasfemia y que hoy sigue siéndolo para muchos. Que no hay diferencia cualitativa entre Dios y el hombre. Que Dios no es un ente separado que te creó como un alfarero. Crea una vasija de barro. Dios es la fuente de la que emanas, como una ola emana del océano. La ola es distinta del océano en forma, sí, pero en sustancia. La ola es el océano. Aquí es donde la filosofía de Jesús se cruza con una verdad metafísica brutal. Si Dios es la sustancia fundamental de todo, entonces Dios no es un quién, Dios es un qué. O mejor dicho, Dios es el tejido mismo de la realidad. Esto nos lleva a reinterpretar su mandamiento más famoso, no como una regla moral, sino como una descripción física del universo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Durante siglos hemos creído que esto era un consejo ético. Sé buena gente. Pero si aplicamos la visión de la unidad, esto se vuelve literal. Si la misma sustancia divina, el Padre, me anima a mí y te anima a ti, entonces, en el nivel más profundo de la realidad, tú y yo somos la misma cosa. La separación entre nuestros cuerpos es una ilusión óptica. Somos dos máscaras diferentes que usan la misma energía para experimentarse a sí misma. Por lo tanto, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es altruismo, es solamente lógica. Lastimarte a ti es, bajo estos conceptos, lastimarme a mí. Odiar a otro es un cáncer autoinmune dentro del cuerpo de Dios. La violencia deja de ser mal portarse y se convierte en una estupidez cósmica. Es la mano derecha cortando a la mano izquierda. Pero, si todos somos Dios experimentándose en forma humana, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué se siente todo tan roto? Aquí entra el concepto del pecado, pero purificado de la culpa religiosa. La palabra griega es amartia, significa errar el tiro. Bajo esta filosofía de la unidad, pecar no es desobedecer una tabla de leyes. Pecar es olvidar lo que eres. El pecado es el estado de desconexión. Es la ilusión de creer que eres una isla separada. Cuando vives creyendo que el mundo termina en tu piel, cuando crees que para que tú ganes el otro tiene que perder, estás en pecado. No porque seas malo, sino porque estás equivocado sobre la naturaleza de la realidad. Estás cerrando el tiro de la existencia. Y esa desconexión nos lleva al concepto más temido, el infierno. Jesús hablaba de la Gehenna, un basurero físico en Jerusalén donde siempre había fuego. Pero metafísicamente, el infierno no es un castigo futuro. El infierno es la soledad absoluta.
Es el estado mental de angustia que sientes cuando te desconectas de la red, cuando el ego se vuelve tan grande que te encierra en una prisión de miedo, envidia y rencor. El infierno es olvidar que el otro eres tú. El infierno es la incapacidad de sentir empatía y no tienes que morir para ir ahí. Muchos ya viven en ese infierno cada día. Por el contrario, el cielo o el reino de los cielos es el momento de lucidez. Es ese instante en que miras a un extraño a los ojos y por un segundo reconoces que hay algo ahí que también está en ti. Esa conexión, esa chispa de empatía, es Dios sucediendo en tiempo real. Pero esta filosofía tiene un precio, y es un precio alto. Si aceptamos que Dios no es un arquitecto externo, sino la unidad interna, entonces nadie va a venir a salvarnos. Hay un momento en la vida de Jesús que resume esta crisis: la crucifixión. Olvidemos la resurrección mágica por un minuto y quedémonos con el hombre agonizando. Jesús grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? Desde el dogma, esto es un misterio, pero desde la filosofía, es la revelación final. Es el momento en que el ser humano se da cuenta de que el Dios Padre protector, que interviene desde las nubes, no existe. El cielo está vacío. El universo guarda silencio ante el dolor. Suena bastante aterrador, pero es la enseñanza máxima de madurez espiritual. El silencio de Dios no es ausencia, es un pase de estafeta. Al no bajar a salvarlo, la vida le está diciendo al hombre: ahora te toca a ti. Si Dios es la unidad y nosotros somos sus manos, entonces Dios solo puede actuar a través de nosotros. Si quieres justicia, tú tienes que ser justo. Si quieres amor, tú tienes que amar. Si quieres que el mundo cambie, tú tienes que actuar. Porque no hay nadie más. No hay un gerente del universo al cual ponerle una queja. Nosotros somos la gerencia. Spinoza, siglos después, lo llamaría Deus sive natura, Dios o la naturaleza, la totalidad de lo que existe. Jesús lo llamó el reino. Pero el mensaje es el mismo. La divinidad no es una autoridad a la que se le reza, es una responsabilidad que se asume. Entonces, ¿qué es Dios para este Jesús filósofo? Dios es el verbo, no el sustantivo. Dios es lo que pasa entre nosotros. Dios es la red invisible que sostiene la materia. Dios es la capacidad de la conciencia de verse a sí misma en el espejo del otro. Jesús intentó fundar una comunidad basada en esta conciencia de unidad. Una mesa donde todos eran bienvenidos porque todos eran manifestaciones sagradas de la misma vida. Su milagro no fue caminar sobre el agua. Su milagro fue mirar a un leproso, una prostituta y un soldado romano y ver en ellos el rostro de Dios cuando el mundo solo veía basura. Nosotros hemos pasado 2 milenios construyendo templos de piedra para encerrar a un Dios que Jesús dijo que estaba en el viento, en el prójimo y en el silencio de tu propia habitación. Quizás la verdadera blasfemia no es dejar de creer en el Dios de la religión. Quizás la verdadera blasfemia es seguir esperando que alguien baje de las nubes a arreglar el mundo, mientras nos negamos a reconocer el poder divino que late en nuestras propias manos. Jesús, como filósofo, nos dejó una pregunta que sigue resonando, no en las iglesias, sino en la conciencia. ¿Vas a seguir adorando al mensajero o vas a atreverte por fin a entender el mensaje? Porque al final, no se trata de si crees en Dios. Se trata de si eres capaz de reconocer que, en el fondo, tú y el universo nunca han estado separados.